vamos a ver el día de hoy es lo referente a las sublevaciones indígenas del siglo XVIII. Hablamos principalmente de lo que ya estuvimos analizando. Para iniciar vamos a ver la economía colonial. Vimos que la economía colonial... Listen. ¿Puede dejar ver el título, por favor? Claro que sí. Sublevaciones indígenas del siglo XVIII. Ya, entonces, decimos que las sublevaciones que vamos a ver indígenas parten desde una perspectiva. Primero, de la economía colonial. Ya vimos, la economía colonial estaba estrechamente ligada a la explotación de materias primas y a la producción agrícola y textil. Entonces, se basaba principalmente en la producción de las grandes haciendas enviadas, como veíamos la anterior clase, a partir del tránsito y del comercio por medio de los barcos. Este era el comercio de lo que se preguntaba también en la clase anterior, cómo pasaban y tenían necesariamente que pasar por los puertos españoles. Era fundamental el comercio para el Imperio Español y el Imperio Español se basó únicamente en sus colonias. Las colonias fueron el principal motor de la economía del Imperio Español. Ya lo vimos en la anterior clase, pero es necesario recordar porque a partir de estas perspectivas nacerá principalmente lo que es la idea y la noción de las sublevaciones indígenas. Bien, ¿qué era la hacienda? Así a grandes rasgos. ¿Alguien? Iré tomando en cuenta sus participaciones. Si alguien tiene alguna noción, dígalo así rápidamente. ¿Qué era la hacienda o qué entendemos por hacienda? Grandes extensiones de tierra. Ya, unas grandes extensiones de tierra, ¿con qué fin? Para la plantación. Ya, es decir, para generar producto agrícola. La materia prima principalmente se saca de la hacienda. Durante la época virreinal, hablamos del virreinato de Perú y de las conformaciones aquí dentro del reino de Quito, en las colonias se había creado grandes latifundios y relaciones similares a las del feudalismo, pero con una configuración propia en el contexto colonial, es decir, propiamente la hacienda y la plantación. Vimos la diferencia, pero a grandes rasgos, la hacienda y las plantaciones tienen la finalidad de extraer materia prima. ¿Quiénes trabajaban aquí principalmente? Esclavos. Esclavos, pero más que los esclavos hablamos de los indígenas. Había una diferenciación entre lo que son los afrodescendientes de esclavos y los indígenas. Los indígenas tenían cierto privilegio frente a los afrodescendientes que eran netamente esclavos. Pero la conformación del comercio y la economía colonial estaba basada en la esclavitud. Bien, antes de entrar a la guerra de sucesión, que es el tema que nos quedó pendiente en la anterior clase, vamos a retomar la perspectiva de la economía colonial. ¿Algo más que se debe tomar en cuenta de la economía colonial? ¿Principales ideas de la economía colonial que vimos en la anterior clase? ¿Alguien se acuerda de algo más? Los intereses que ponían para la llegada de mercancías en los puertos. Ya, perfecto. Es decir, que por medio de este comercio, el Imperio Español, para que de diferentes lugares salga la materia prima y pueda llegar a toda Europa, era necesario pasar por este puerto. Entonces, España ponía un cierto impuesto. Muy bien, gracias, Ibarra. ¿Alguien más? ¿Alguna otra noción? ¿Algo que quede? Sí, Dorian. La necesidad de crear una moneda como manera de representar el nivel social de cada persona. ¿En qué sentido? La moneda como clase social. O sea, iban creando, ¿cómo digo? Monedas en diferentes épocas. Algo ¿Ya? así. Sí, sí, se ha Dicen que creado, sí. España era el David. puerto principal en el tiempo de la colonización y Sí. que toda exportación tenía que pasar por el puerto de España. Sí, si pueden ver aquí, hay 3 puertos principales, Cádiz, Lisboa y Sevilla, que son los puertos a donde llegan todas las rutas. ¿Por qué las controlan? Evidentemente, todas las colonias son de España, en su mayoría hablando de la época, entonces hay que generar ese proceso a través del comercio por medio de los puertos españoles. Gracias, David. Muy bien. Entonces,
justamente ese es el problema que se va a dar a continuación, la guerra de sucesión. Carlos II, que había muerto sin descendencia, nombró a su sucesor Felipe, que será Felipe V. Felipe es francés, bisnieto de Felipe IV, y que genera un problema directamente en la sucesión española. ¿Por qué creen que Felipe V genera un problema desde las perspectivas económicas y de inserción, de poner a Felipe V, al no tener Carlos II, un sucesor, un descendiente? ¿Por qué creen que generó problemas esta persona? ¿A alguien se le ocurre por qué generó inconvenientes? Por esto. Porque no era descendencia directa del rey, o sea, era ¿Ya? descendencia no directa. Sí, muy bien, Kelly. Una esa y otra por esta consideración, porque era francés. Y el problema principal era que se pensaba que la dinastía Borbona iba a unir Francia y España, que generaba eso un imperio mucho más fuerte. ¿Y cuáles fueron los principales países que se opusieron? ¿Se acuerdan? Vimos la anterior clase. ¿Alguien? ¿País que se opuso principalmente? ¿No? Bueno, vamos entonces. Los principales opositores fueron Inglaterra y Holanda. No hay que olvidar esas dos consideraciones. El ascenso al trono español de Felipe V representaba la hegemonía francesa. Y había esto que les digo, este miedo de que se una Francia y España, por lo que se generó la guerra en Europa. Esta guerra, principalmente impulsada por Inglaterra, vimos que después tuvo que cederse ciertos puertos a Inglaterra y a Holanda por medio de esta guerra. Estaba apoyada por el candidato austríaco, que era el sustento para lo que será la unificación del otro lado europeo. Entonces, si nosotros evidenciamos dónde se origina esta guerra de sucesión, en que no había una descendencia para Carlos II. Y el momento que llega Felipe V, se piensa, y los europeos pensaban de la otra parte, que Francia y España se iban a unificar. Y al unificarse y generar un territorio más grande y un imperio más grande, no hubiera quien los hubiera detenido. Pero, ¿cuál fue el problema principal? La guerra generó que en las colonias no haya gente que pueda sostener, es decir, que no haya personas que puedan controlar los levantamientos en América. Posterior a la guerra de sucesión, se firma el Tratado de Utrecht. Felipe V era reconocido por las potencias europeas como rey de España, pero renunciaba a todo posible derecho de la corona francesa. ¿Qué significa eso? Que España y Francia no se iban a unificar. Si ustedes ven, aquí está el tratado ajustado entre las coronas de España e Inglaterra. Principalmente Inglaterra se estaba viendo afectado por la posición en la que se quedaba. Además, los Países Bajos españoles y los territorios italianos como Nápoles y Cerdeña pasaron a Austria. ¿Qué quiere decir? Que mucho del territorio se reorganizó y el mapa de la Europa de la época tuvo que cambiarse. Inglaterra obtuvo Gibraltar y demás territorios. ¿Dónde están los puntos relevantes del Tratado de Utrecht? Principalmente en que España y Francia no se unifican y que Inglaterra comienza a tener primacía en el comercio hacia las Indias. Entonces, si ustedes ven aquí, obtuvo Gibraltar, Menorca y el navío y un permiso para los navíos para que puedan comerciar con lo que es el territorio americano. Regresando al mapa anterior, entonces ya esta parte de Lisboa, Cádiz y Sevilla en España no serán los puntos centrales, sino se llevarán hacia el norte donde está el Reino Unido. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Podemos ver la importancia de la guerra de sucesión? Bien, entonces, alguien que me diga, ¿por qué esto creen que es importante para la sublevación indígena de ese siglo, del siglo XVIII? ¿Hablamos del siglo XVIII de qué épocas?
largo, tal vez. ¿De qué años a qué años es siglo XVIII? Vilca. Siglo XVIII, hablamos de qué años a qué años. ¿De qué años a qué años ¿Y de qué dicen? años a qué años? Bueno. De 1000 algo a 1000 algo. Búsquele y me cuenta, ¿ya? Le espero. Bien, ¿por qué creen que era importante para la sublevación del siglo XVIII los sucesos ocurridos en España y toda Europa? ¿Alguien que se le ocurra? ¿Alison? ¿Tal vez? ¿Adriana? Por- Sí, le escucho, Alison. Porque por la guerra Jacqueline. no había suficientes guardias para frenar las sublevaciones que habían, o sea, los levantamientos indígenas. Ya, una de Entonces las tenían lugar para eso. sí, muy bien. Sí, una de las consideraciones para la independencia como tal es que no había un cierto control por el problema de la guerra de sucesión. Muy bien, sí, es una consideración, pero ¿por qué se dio la sublevación? Es decir, ¿por qué hay el descontento de los indígenas a partir de esta implementación de Felipe V? ¿Alguien se le ocurre? Porque necesitaban producir más, más materia prima, entonces les empezaron a explotar mucho más de lo que ya hacían, y de ahí salen las mitas. Muy bien, muchas gracias. Una de las consideraciones principales es este cambio que ustedes ven aquí hacia la dinastía de los Borbones. Felipe V de la dinastía de los Borbones implementa directamente una nueva reforma. Esta nueva reforma hace que los indígenas tengan que pagar tributos, tengan que pagar diezmos y tengan que trabajar el doble. Vamos a eso. Sublevaciones indígenas del siglo XVIII. Una sublevación es un alzamiento colectivo y violento contra la autoridad de orden. Hablamos que en el Ecuador, a pesar de que siglo XVIII ya nos dio viendo, señor Vilca, ¿de qué época es? Ahí está, dicen. Dígame, lea rapidito. A ver, de siglo XVIII. 18 es de qué año a qué año. ¿De qué año a qué año? De 1701 ¿Ya? a 1800. 1800. Muy bien, muchas gracias. Entonces, hablamos que a pesar de que la sublevación indígena es de 1700 a 1800 aproximadamente, en el Ecuador y en la Amazonía ya existió una sublevación en el siglo XVI. Hablamos de 1578. ¿Y por qué es importante tomar en cuenta esta sublevación? Aquí está el promotor de la sublevación, Yumandi, en la Amazonía por esta comunidad que se llaman los Quijos. Es importante tomar en cuenta porque si miran y observan los principales problemas de la guerra de sucesión se están dando por las épocas en las que inician las sublevaciones indígenas, donde los indígenas ya no desean tener los tratos y principalmente en la Amazonía, como no hay un acercamiento como en la sierra, no se los pudo doblegar de la misma forma que en Quito, en el Reino de Quito o en el Virreinato de Perú, lo que les permitió por lo menos a estas comunidades mantenerse fuera del dominio español. Bien, no olvidar que una sublevación es este alzamiento colectivo y violento contra la autoridad que parte de ciertas consideraciones. Vamos con las razones. Los indígenas debían entregar un excedente para el Estado y la Iglesia de su producción. ¿Qué significa excedente? ¿Alguien rápidamente que me diga qué es un excedente? ¿No? Bien, el excedente es principalmente lo que sobra, lo que hay de más de la producción. Pero ustedes creen que realmente los indígenas tenían excedentes de alimento. ¿Alguien piensa que realmente podrían tener algún excedente? ¿Podrían realmente generar excedentes los indígenas? No, En realidad no. ¿Por qué razón, Alison? porque apenas comían, porque tenían malos tratos, ¿Ya? no tenían de sobra, y todo lo que producían les daban a los españoles. Exacto. Una de las consideraciones y de las críticas principales de los promotores de la revuelta indígena es que se daban cuenta de que con las justas tenían para comer. Y
tenían una cantidad pobre del alimento. Toda la producción se les daba a los indígenas y la mejor producción se daba a los españoles por parte de los indígenas, y los indígenas aún así tenían que pagar tributo. Este tributo, además del excedente que se daba al Estado y a la Iglesia, debía pagarse cada 6 meses. Cada 6 meses por los hombres entre 18 y 50 años. ¿Qué significaba? Que debían, además de dar el alimento, debían dar dinero para pagar una especie de arriendo. Supuestamente el español le daba la posibilidad al indígena de tener un territorio con la justificación de que trabajara, pero aún así cuando trabaja tiene que pagar. Esto es un cambio de la ordenanza a partir de la dinastía de los Borbones. Es decir, que Felipe V generó unos procesos de cambio, y el principal cambio está evidenciado en este pago de tributos, donde se levanta prácticamente los indígenas a raíz de darse cuenta que hay un problema central. Pero, ¿por qué ustedes piensan que hablamos del siglo XVIII, de 1700 a 1800? Hablamos que las revoluciones se dan en el siglo XIX, el primer grito de independencia de 1809. ¿Por qué los indígenas, o por qué la comunidad indígena tiene que pasar tanto tiempo hasta el siglo XX para que se le inserte directamente en la sociedad? ¿Alguien tiene alguna idea por qué tuvo que pasar tanto tiempo y no se logró que los indígenas se inserten en la sociedad a partir de estas sublevaciones? ¿Por qué tiene que pasar? ¿Alguien se acuerda el levantamiento indígena de qué año es? El primer levantamiento indígena, el primer levantamiento nacional. Andrea, tal vez, Fernando. ¿Qué preguntó, dicen? ¿De qué año es el levantamiento indígena en el Ecuador? Estamos hablando de qué año, ¿se acuerdan? 1990. Muchas gracias, de 1990. Hablamos del siglo XX. ¿Por qué tiene que pasar del siglo XVIII al siglo XX recién para que se reivindiquen derechos? Y hasta el siglo XXI para que se le ponga en una constitución. ¿Por qué creen ustedes? ¿Alguien tiene alguna idea así? No importa que no sea exacta. David, tal vez. Samantha. Mandelice. ¿Tiene alguna idea de por qué tuvo que pasar tanto tiempo para que se le reivindique a los indígenas? Desde lo que usted No crea, sé. desde su punto de vista. Para ir corrigiendo lo que a ustedes se les ocurre. Piénsele. Samantha. Después de lo que gobernaron, dicen. Ya, hablamos, a ver, repito la pregunta. Decimos que en el siglo XVIII se dan las sublevaciones, pero recién en el siglo XX, en 1990, inicia el levantamiento indígena. Y recién en el 2008 se le pone en la Constitución. ¿Por qué tiene que pasar tanto tiempo, a pesar de que sí existieron sublevaciones, es decir, levantamientos indígenas, para que se les tome en cuenta a los indígenas, para que se les ponga en la Constitución? ¿Por qué creen ustedes? ¿A alguien se le ocurre? Jocelie, tal vez. Sí, sus asociaciones y ya fueron parte del Congreso. A partir, pero recién desde el levantamiento indígena. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no se dan antes? ¿A alguien se les ocurre por qué no es antes y sí recién desde el levantamiento indígena? Discriminación. La discriminación es principal en todos los procesos, pero ¿qué creen que hace que se dé la discriminación? Porque ellos no se daban cuenta de otra forma de decir. ¿Por qué no se dieron cuenta? Porque aún se los consideraba como esclavos y obreros por no tener en sí un nivel económico o no tener la misma raza, porque aún seguimos con la misma idealización de que si es indígena tiene que servir al blanco. Ya, muy bien. Muy bien, Jocelie. Ahí me permite ver una idea. Una de las ideas importantes, ya le doy la palabra a Padilla si necesita hablar. Las ideas importantes
es que sí, la mentalidad de las personas que generaron la independencia no habían cambiado. Las personas que generaron la independencia, nosotros sí vemos, por ejemplo, Simón Bolívar y los demás libertadores, las cabezas de los libertadores eran principalmente criollos o mestizos, lo que significa que no se cambió la perspectiva. Pero hay otra consideración más de fondo. Padilla, tal vez. No, Licen, era para decirle que Steven Tapia si le puede dejar entrar de nuevo porque se le fue la luz, Licen. Sí, ya les dejé entrar, no le veo en la sala de espera. Si le veo, le vuelvo a dejar entrar. Ya, bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? ¿No? Puede Bien. ser porque ¿Sí? no estaban unidos. No, si nosotros vemos las consideraciones propias de los indígenas es la comunidad. Y para ellos es fundamental estar unidos. Tal vez no es tanto eso. A mi forma de ver, el punto relevante es la educación. Si el pueblo no se educa, no puede entender los procesos que han sucedido y los problemas que se han dado. ¿Dónde distaba, por ejemplo, entre un Eugenio Espejo y hablando de Fernando de Aquilema? A pesar de que Fernando de Aquilema es uno de los grandes impulsores de lo que es la revolución, y ya lo vamos a ver rápidamente, no tiene un proceso de educación. Y para mi forma de ver, la educación es una forma de libertad. Y el momento que el pueblo se educa, puede entender cómo está siendo sometido. Porque una cosa es que un líder indígena pueda salir y combatir y llevarle a su pueblo, y que el momento en que desaparece el pueblo se queda sin una guía y retrocede a que el pueblo conozca por qué tiene que luchar. Entonces, a mi forma de entender y comprender esta situación, no se da hasta el levantamiento indígena porque los indígenas no tuvieron acceso a la educación. Y la educación en la actualidad, a partir de la Constitución de 2008, es prioritaria en cuanto a derechos de todas las comunidades. Bien, vemos que la Listen, reforma... una ¿Sí? pregunta. ¿Sí? No iría más allá, o sea, si ya hay universidades aquí allí en América desde 1586, Uh-huh. pero no había posibilidades de que entren los indígenas, Por o sea, cuestiones económicas. aún no había la sublevación, Uh-huh. Sí, pero ya había universidades y educación, ya. entonces Muy era bien, cuestión de buena razas crítica. o de... Sí, muy bien. Vamos con dos consideraciones en cuestión de la universidad. Una, la universidad siempre ha tenido relaciones con personas de cierto estatus social. Si nosotros vemos las primeras universidades, poniendo otra vez el caso de Eugenio Espejo, ¿por qué se llama Eugenio Espejo? Tiene que cambiar su apellido, su nombre para poder acceder a tener educación. Primera consideración que los indígenas después no quieren. Eugenio Espejo no debió cambiar su nombre, pero era la única forma para poder acceder. Además, la universidad siempre fue de perspectiva abierta para poder guiar a las comunidades dentro de una cierta perspectiva. ¿Cuál es el problema con la universidad? La universidad al principio, desde el siglo XVI, está muy ligada a la religión. De cierta forma, el obligar a imponer la religión también en la mentalidad es una cierta opresión. Si nosotros vemos cuál era otra de las reglas, los indígenas tenían que hablar castellano para poder acceder a la educación porque todo estaba en castellano, tenían que instruirse en la religión católica, es decir, de cierta forma puede ser que la universidad permitió que haya mente libre, pero en la práctica no se dio, porque de cierta forma la universidad seguía siendo elitista, hasta, claro, la conformación de la Universidad Central, pero aún así de mentalidad en sus principios elitistas, hasta que llegan las revoluciones del siglo XX. Entonces hay que considerar que la universidad ha dado pasos importantes en el Ecuador y en América Latina para mostrar que la educación puede ser para todos, pero aún así, ¿dónde debía cambiarse? No era solo en la consideración de la educación como acceso. Y uno de los errores tal vez de la educación como mentalidad que todos puedan acceder sin ver dónde están sus necesidades y sus habilidades. La educación tiene que estar guiada
por una necesidad y es guiar al acceso por esta consideración de reivindicar ciertos derechos. Y reivindicar los derechos de los indígenas no era solo el implementar la educación por la educación, sino la educación con un sentido de pertenencia. Y es lo que la Constitución del 2008 de cierta forma trata de evidenciar. Los procesos han sido largos y en los procesos siempre que hablamos de seres humanos son largos en el tiempo. Aún así, sí es un buen punto de vista la universidad en la consideración de la educación, pero hay que tomar en cuenta que para poder llegar también a la universidad había que tener ciertas bases, es decir, saber leer, escribir y muchas consideraciones que los indígenas no tenían acceso. ¿Dónde estaba principalmente la falencia? En la educación media, donde no había educación para los pueblos. Bien, entonces las reformas borbónicas, como les dije anteriormente, y las que fueron aplicadas, suscitaron este descontento. Aquí estamos viendo principalmente uno de los líderes indígenas, es Tupac Amaru en Perú, que intentó ser descuartizado en 1780 y 1783 tuvo lugar la rebelión y el levantamiento de Tupac Amaru. Bien, finalmente, para concluir la clase, vamos a introducir y ustedes van a consultar rápidamente quién era para la siguiente clase, Fernando Daquilema. Pero a grandes rasgos les digo, Fernando Daquilema, ecuatoriano, riobambeño, tuvo principalmente incidencia en el movimiento de levantamiento indígena, donde más de 6,000 indígenas lo apoyaron y lo hicieron su líder, emprendiendo la toma de centros poblados en Cajabamba, mientras que otros fueron designados para llegar otros grupos indígenas. ¿Por qué es importante Fernando Daquilema? Porque en el entonces presidente de la República, Gabriel García Moreno, presionado por los terratenientes, dio la orden de la captura a los sublevados, entre ellos Daquilema, y fueron fusilados en la plaza de San Francisco de Riobamba en 1872. ¿Por qué es importante esta perspectiva? Porque a partir de Fernando Daquilema se irá evidenciando la necesidad de derechos de los indígenas. Ya no solo de esto que se vio anteriormente a partir de Yumandi, de los amazónicos, sino también de la necesidad de crear y generar procesos para los indígenas en la sierra principalmente. Como ustedes saben, Chimborazo, toda la provincia de Chimborazo es mayormente de comunidades indígenas y tiene una fuerza en consideraciones políticas gracias a estos procesos y principalmente a Fernando Daquilema. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ahí quedamos con las sublevaciones indígenas del siglo XVIII